Siempre pensé que en las familias las etiquetas eran inofensivas, hasta que entendí que algunas se convierten en destinos. Mis padres siempre decían que él estaba destinado a algo grande. Lo repetían en cenas, en reuniones familiares, incluso frente a desconocidos. Tu hermano tiene algo especial, decían con esa sonrisa orgullosa que llenaba la habitación. Y luego me miraban a mí, con otro tipo de sonrisa. Tú eres la fuerte. Tú no necesitas tanto. Durante años no lo cuestioné. Ser la fuerte sonaba casi como un elogio, hasta que empecé a notar lo que realmente significaba. Significaba que cuando él fallaba, lo consolaban. Cuando yo fallaba, me pedían que lo intentara de nuevo sin hacer ruido. Significaba que si él tenía un problema, era una crisis familiar. Si yo tenía uno, era parte de crecer. Recuerdo una tarde específica. Yo tendría unos 15 años. Él acababa de dejar otro proyecto, uno más, y en la mesa se hablaba de cómo el sistema no lo entendía. Yo había pasado semanas estudiando para un examen importante. Saqué la mejor calificación de mi clase. Nadie preguntó. Esa noche entendí algo sin saber ponerlo en palabras. En esta familia, mi valor era silencioso, el suyo, celebrado. Con el tiempo, el patrón se volvió tan natural que casi nadie lo veía. Mis padres le ayudaban económicamente cada vez que algo no salía como esperaba. Siempre había una explicación. Siempre había una oportunidad más. Es que está buscando su camino. Es que es muy creativo. Es que necesita apoyo. Mientras tanto, yo aprendí a resolver sola. Trabajé desde joven. Pagaba mis cosas. No pedía mucho, porque sabía que, en el fondo, no había mucho que pedir. Hubo momentos en los que intenté convencerme de que no me afectaba. Que cada familia funciona distinto. Que ser independiente era una ventaja. Pero en el fondo, había una incomodidad difícil de nombrar. Una sensación de que algo estaba desequilibrado. Los años pasaron. Él acumuló intentos fallidos. Negocios que nunca despegaron. Cursos que abandonó. Deudas que misteriosamente desaparecían después de largas conversaciones con mis padres. Siempre salía adelante. Siempre había un rescate. Yo, en cambio, construí una vida, paso a paso, sin red. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la dinámica era clara: si algo se rompía, yo lo arreglaba. Un día, en una reunión familiar, una tía dijo riendo: bueno, si pasa algo, sabemos que ella lo resuelve. Todos asintieron. Incluso yo. Pero por dentro, algo se tensó. Porque entendí que no era una broma. Era una expectativa. Lo que no sabíamos, era que la vida iba a poner esa expectativa a prueba. Y de una forma que ninguno imaginaba. Hace unos años, mis padres empezaron a tener problemas económicos. Nada dramático al principio. Pequeñas señales. Gastos médicos. Ingresos que ya no alcanzaban. Preocupaciones que intentaban disimular. Yo lo noté antes de que lo dijeran. Siempre he sido buena leyendo silencios. Luego vino el momento en que lo dijeron en voz alta. Necesitaban ayuda. No solo emocional, también práctica. Y sin pensarlo demasiado, di un paso al frente. No por obligación. No por resentimiento. Simplemente porque eran mis padres. Empecé a organizar cuentas. A acompañarlos a consultas. A cubrir lo que hacía falta cuando era necesario. Fue agotador, pero también claro. Por primera vez, nadie dudaba de quién estaba sosteniendo las cosas. Él, por su parte, reaccionó como siempre. Con la certeza de que todo se resolvería. Seguro encontramos la manera, decía. Como si la manera siempre apareciera por arte de magia. O por alguien más. Al principio pensé que quizá esta vez sería distinto. Que la situación lo haría asumir responsabilidad. Que el peso compartido generaría un cambio. Pero no. Seguía esperando. Seguía confiando en que, de alguna forma, alguien lo rescataría.
Y entonces llegó el momento incómodo. El día en que me pidió ayuda directamente. Recuerdo el mensaje. Decía que estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba apoyo económico, que confiaba en mí. Lo leí varias veces. Sentí una mezcla extraña de emociones. Empatía. Cansancio. Y algo que nunca antes me había permitido sentir con él, un límite. Esa noche casi no dormí. Me preguntaba si decir que no me convertiría en la mala. Si rompería algo irreparable. Si estaba traicionando años de dinámica familiar. Pero también me pregunté algo más profundo. ¿Quién me había sostenido a mí? Al día siguiente, hablamos. Fue una conversación tranquila, pero tensa. Le dije que lo quería. Que entendía su situación. Que esperaba que encontrara soluciones. Pero que esta vez, no podía rescatarlo. Hubo un silencio largo. Como si el mundo se hubiera detenido un segundo. Él no estaba acostumbrado a escuchar eso. Nadie se lo había dicho antes. Su reacción fue confusa. Primero incredulidad. Luego molestia. Después una especie de tristeza silenciosa. No gritó. Pero en su mirada había una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Por qué ahora no? Lo que pasó después fue aún más extraño. Porque, por primera vez, no hubo red. Mis padres no podían ayudar. Yo había puesto un límite. Y la realidad, simplemente estaba ahí. En los meses siguientes, algo cambió en la familia. No de forma dramática, sino lenta. Las conversaciones empezaron a reconocer cosas que antes se ignoraban. Una tarde, mi madre dijo en voz baja. No nos dimos cuenta de cuánto llevaba sobre los hombros. Fue una frase sencilla, pero pesó años. Incluso en reuniones familiares, los comentarios cambiaron. Ya no hablaban solo del potencial de él. También hablaban de la estabilidad que yo había construido. No como comparación, sino como reconocimiento. Algo que nunca había sucedido. Mientras tanto, él enfrentaba algo nuevo. Consecuencias reales. Decisiones que no podían posponerse. Responsabilidades que no desaparecían. No fue fácil verlo. Porque detrás del favoritismo, también había un ser humano acostumbrado a otra realidad. En medio de todo, alguien compartió mi historia en un foro familiar online, y aparecieron comentarios que me hicieron pensar. ¿No crees que estás siendo demasiado dura? Quizás solo necesita más tiempo. Poner límites también es una forma de amor, aunque duela. Tal vez la familia creó esa dinámica, y ahora todos están aprendiendo. ¿Qué significa realmente apoyar a alguien, rescatarlo o dejarlo crecer? Leer esas opiniones fue incómodo, pero necesario. Porque reflejaban el conflicto moral que yo misma sentía. Con el tiempo, él empezó a cambiar. No de un día para otro. No de forma perfecta. Pero algo en su actitud se volvió más consciente. Más presente. Hubo menos excusas. Más acciones. Una tarde me llamó, no para pedir ayuda, sino para contarme que había conseguido estabilizar algo por su cuenta. En su voz había algo nuevo. Orgullo, real. Y entonces entendí algo que nunca había considerado. Que quizá, nadie había sido realmente libre en esa dinámica. Ni él, atrapado en expectativas. Ni yo, atrapada en el rol de fortaleza. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento resentimiento. Siento claridad. Porque aprendí que los roles familiares no son verdades, son historias que se repiten hasta que alguien decide cambiarlas. Y a veces, cambiar significa decir algo que incomoda. Mis padres ahora hablan diferente. Hay más equilibrio. Más escucha. Menos etiquetas. Y aunque el camino no ha sido perfecto, se siente más honesto. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera puesto ese límite. Si hubiera seguido resolviendo en silencio. Si nadie hubiera enfrentado la realidad. Quizá todo seguiría igual. O quizá, algo se habría roto de otra manera.
Lo curioso es que el momento más difícil terminó siendo también el más liberador. Porque por primera vez, no era la fuerte. Era simplemente yo, eligiendo. Y si algo aprendí de todo esto, es que ayudar no siempre significa cargar. Que amar no siempre significa salvar. Y que a veces, la mayor muestra de cuidado es permitir que alguien enfrente su propia vida. No sé si todas las historias familiares tienen un punto de inflexión. Pero sí sé que, cuando llega, obliga a todos a mirarse de verdad. Y en ese espejo incómodo, a veces descubrimos quién ha estado sosteniendo, y quién está listo para empezar a hacerlo. Siempre lo celebraban por cosas que yo hacía, pero nadie lo notaba. Crecí escuchando la misma frase, repetida en cada comida familiar, en cada cumpleaños, en cada reunión donde alguien levantaba una copa. Él es nuestro orgullo. Y siempre señalaban a mi hermano. Lo curioso, lo incómodo, es que muchas veces lo decían justo después de algo que yo había hecho. Recuerdo una tarde en particular. Yo tenía 17 años, acababa de pasar semanas organizando las cuentas de mi abuela porque nadie entendía sus papeles, ni sus medicamentos, ni las llamadas del banco que llegaban todos los días. Cuando por fin logré que todo estuviera en orden, mi mamá sonrió aliviada, miró a mi hermano, que estaba revisando su celular, y dijo: «Qué bueno que tu hermano es tan responsable». Sentí algo extraño en el pecho. No era enojo todavía, era más bien confusión. Como si la realidad se hubiera corrido unos centímetros y yo fuera la única que lo notaba. Con los años aprendí a no corregir. A no decir nada. A observar. Mi hermano tenía ese talento natural para ocupar el centro de la habitación sin hacer demasiado. Llegaba, sonreía, contaba algún logro, aunque fuera pequeño, y todos asentían como si estuvieran frente a algo extraordinario. Si conseguía un ascenso, aplausos. Si cambiaba de coche, celebración. Si simplemente decía que estaba muy ocupado, admiración. Mientras tanto, yo hacía lo que nadie veía. Llevar a mi abuelo al médico. Escuchar a mi mamá cuando lloraba en la cocina. Resolver conflictos que nadie quería tocar. Ser el puente silencioso entre todos. No lo resentía, al menos eso me repetía. Me decía que alguien tenía que sostener las cosas. Que no todo necesita reconocimiento. Que así funcionan las familias. Pero a veces, cuando la casa quedaba en silencio, me preguntaba: ¿realmente lo creen, o simplemente nunca miraron? Cuando mi abuela empezó a enfermar más seriamente, la dinámica se volvió aún más clara. Yo estaba ahí casi todos los días. Aprendí sus horarios de medicación de memoria. Conocía sus miedos nocturnos. Ese momento justo antes de dormir cuando apretaba mi mano y susurraba que no quería ser una carga. Mi hermano llamaba de vez en cuando. Siempre tenía una razón legítima. Trabajo. Viajes. Compromisos. Y cada vez que alguien mencionaba su ausencia, la respuesta era inmediata. Está haciendo lo mejor que puede. Yo asentía. Porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Una noche, mientras acomodaba las pastillas en el pastillero semanal, mi abuela me miró fijamente. Tenía esa mirada lúcida que aparece de pronto en medio de la niebla. Gracias por estar, me dijo. Fue algo simple. Pero sentí un nudo en la garganta, como si alguien finalmente hubiera dicho en voz alta algo que llevaba años flotando sin nombre. El tiempo siguió. Las reuniones familiares continuaron. Las mismas frases. El mismo guión invisible. Hasta que un invierno, todo cambió. Mi abuela falleció. La casa se llenó de ese silencio pesado que no es exactamente tristeza, sino la sensación de que algo fundamental se ha desplazado. El día del velorio, mi hermano estaba impecable. Todos lo abrazaban. Le decían lo fuerte que era. Lo orgullosa que estaría ella de él. Yo me movía entre las personas sirviendo café, organizando flores, respondiendo preguntas. Como siempre, sosteniendo lo que no se ve.
Unos días después nos reunimos para leer el testamento. Era una tarde gris. El aire olía a madera vieja y papeles. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor que había sido testigo de tantas conversaciones y tantos silencios. No esperaba nada. De verdad. Nunca había hecho lo que hice pensando en recompensas. Ni siquiera consideré la posibilidad de aparecer en ese documento. El abogado comenzó a leer. Su voz era neutra, casi distante. Distribución de objetos personales. Algunas donaciones. Pequeños legados. Todo transcurría con normalidad. Hasta que hizo una pausa. Miró sus papeles. Aclaró la garganta. Y dijo: el patrimonio principal será asignado a... Sentí como mi corazón empezaba a latir más fuerte sin razón aparente. A su nieta. Mi nombre. Por un segundo, nadie habló. Ni siquiera yo. Era como si el sonido se hubiera retirado de la habitación. Mi hermano frunció el ceño. Mi mamá parpadeó varias veces. El abogado continuó. Se adjunta una carta personal. Sacó un sobre. Lo abrió con cuidado. Y comenzó a leer. Si estás escuchando esto, es porque ya no estoy. Su voz tembló ligeramente. Quiero que sepan algo que quizá nunca dije con suficiente claridad. Durante años observé quién estaba presente en los días difíciles, quien escuchaba cuando nadie más quería hacerlo, quien sostenía la casa cuando parecía que todo se caía. Sentí que el aire se volvía más denso. Siempre dijeron que uno de ustedes era el orgullo, pero yo supe quién fue el sostén. Alguien respiró hondo. Este legado no es solo dinero, es mi forma de decir gracias por estar cuando más lo necesité. No pude contener las lágrimas. No eran de triunfo. Eran de algo más profundo, algo parecido a ser vista por primera vez. El silencio que siguió fue incómodo. Pesado. Mi hermano se recostó en la silla. No parecía enojado, parecía desconcertado. Como si una narrativa que había dado por sentada se hubiera resquebrajado. Esa noche no dormí. Releí la carta una y otra vez. Cada palabra parecía iluminar recuerdos que había guardado en la sombra. Pero también sentí una inquietud. Sabía, de alguna manera, que esto no terminaría ahí. Y no terminó. Un par de días después comenzaron los mensajes. Algunos familiares insinuaban que tal vez había habido un malentendido. Otros preguntaban si realmente era justo. Mi hermano me llamó. Su voz era contenida. Necesitamos hablar. Nos vimos en una cafetería. Se veía cansado. Después de unos minutos de silencio, dijo: no sabía que te sentías así. Lo miré, confundida. Así como si todo hubiera recaído en ti. Sentí un impulso de decir muchas cosas, años de pensamientos acumulados. Pero en lugar de eso, respiré. No es cuestión de sentir, respondí suavemente. Es lo que fue. Él bajó la mirada. Supongo que nunca lo vi. Durante días, las conversaciones familiares se volvieron tensas. Algunos defendían la decisión. Otros la cuestionaban. En medio de todo, empecé a notar algo inesperado. Por primera vez, la historia ya no giraba solo alrededor de mi hermano. Había preguntas. Matices. Reconocimiento. En un grupo familiar alguien escribió: ¿no creen que tal vez todos dimos por sentado quién hacía el trabajo emocional? Otro respondió: pero él siempre fue el ejemplo, algo no cuadra. Y alguien más: quizá nunca miramos lo suficiente. Leer eso fue extraño. Como si una conversación silenciosa de años finalmente estuviera ocurriendo en voz alta. También hubo comentarios más duros. Seguro la abuela estaba influenciada. No es correcto dividir así a la familia. Los leí sin responder. Porque entendía que no se trataba solo del dinero. Se trataba de identidades. De roles que llevaban décadas sin cuestionarse.
Una noche, mi hermano vino a casa. Traía la carta en la mano. Se sentó frente a mí y dijo algo que nunca olvidaré. Creo que siempre pensé que estar ocupado era lo mismo que estar presente. Sus palabras no sonaron como excusa, sonaron como descubrimiento. Hablamos durante horas. De recuerdos. De momentos que él no había notado. De silencios que yo había normalizado. No fue una conversación perfecta. Hubo incomodidad. Hubo pausas largas. Pero también hubo algo nuevo, honestidad. Con el tiempo, la tensión empezó a suavizarse. Algunos familiares se acercaron para decir cosas que nunca antes habían dicho. Gracias por todo lo que hiciste. No sabía cuánto cargabas. Cada frase era como una pequeña pieza encajando en un rompecabezas que llevaba años incompleto. Aún así, hubo días en que me sentía abrumada. Porque ser reconocida también implica mirar hacia atrás y aceptar cuánto tiempo pasaste siendo invisible. Y eso duele. Meses después, en una reunión familiar, alguien levantó una copa. Sentí un leve temblor anticipando la frase de siempre. Pero en lugar de lo habitual, dijo: quiero brindar, por quienes sostienen incluso cuando nadie mira. Noté que varias miradas se dirigieron hacia mí. Y por primera vez, no sentí la necesidad de apartar los ojos. A veces me preguntan si todo cambió. La verdad, no completamente. Las familias son sistemas complejos. Las dinámicas no se transforman de un día para otro. Pero algo sí se movió. Una capa de invisibilidad se rompió. Y eso lo cambia todo. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que el reconocimiento no siempre llega en el momento que esperamos. A veces llega tarde. A veces llega de formas inesperadas. Y a veces, llega cuando ya no lo necesitas para seguir adelante. Pienso mucho en una frase de la carta. Gracias por estar. Tan simple. Tan poderosa. Porque al final, estar, de verdad, es algo que no siempre se aplaude. Pero siempre deja huella. Y quizá la pregunta que queda flotando, es esta. ¿Cuántas historias dentro de nuestras familias se construyen sobre lo que asumimos, en lugar de lo que realmente ocurre? Tal vez, si miráramos un poco más de cerca, descubriríamos verdades que llevan años esperando ser vistas. A veces cierro los ojos y recuerdo a mi abuela apretando mi mano. Y entiendo que, más allá de cualquier documento, lo que realmente dejó fue una lección silenciosa. Que las personas que sostienen en silencio, tarde o temprano, encuentran su voz. Y cuando eso ocurre, ya nada vuelve a ser exactamente igual.